Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día es un día especial porque estoy con mi amigo Leonardo Alcaiguamán Acostupa, a quien conocí allá por los años 70, imagínense cuánto tiempo ha pasado. Venía del Cusco con un aura de inca, él orgulloso de su civilización, de sus antepasados. Alcaiguamán Acostupa, los dos apellidos son quechua, y obviamente la manera como él hablaba y los temas que él abordaba me dejaron a mí realmente interesadísimo en la civilización inca. Y por supuesto con el tiempo esta admiración ha ido increciendo, porque cada vez se demuestra que nuestros antepasados eran mucho mejor científicos e ingenieros, desafortunadamente, que los que ahora estamos acá. ¿Por qué razón? Porque la ciencia se aplica y se hace tecnología, y los resultados se ven, obviamente, después de confrontarla con la realidad. ¿Y qué nos dice la realidad? Bueno, hace poco hemos visto Chosica barrida por los huaicos, y eso es una vez más, es por enésima vez, como dicen los matemáticos. Seguimos con esa improvisación, mientras que él me contaba que en la época de los incas eso era imposible que ocurriera, porque sabían estudiar los territorios, los lugares, los emplazamientos adecuados para evitar ser víctimas de los desastres naturales. Por esa razón también me explicaba que las edificaciones, los canales, en fin, sobre ese tema quisiéramos conversar con Leonardo, que es además vicerrector académico de la Universidad Ricardo Palma. Bienvenido al programa, Leonardo. Buenos días, Modesto, muchas gracias y saludos especiales a sus radioescuchas. Realmente usted, al hacer la presentación, nos ha transportado al pasado, y efectivamente los años 70 tuvimos el gran encuentro de una persona de la sierra y una persona de la sierra, como es el caso tuyo. Somos serranos, pero de civilizaciones un poco contrapuestas. Soy chimú y tú eres inca. Ustedes vinieron a invadirnos, pero nosotros les enseñamos varias cosas, ¿eh? Efectivamente, hablando de la cultura chimú, ellos fueron uno de los grandes hidráulicos que han desarrollado obras hidráulicas en la costa. Por supuesto, Chanchán, por ejemplo, la gente vivía en una parte alta, fuera de los huaicos, pero ahí tenían agua porque hacían unos pozos un poco en espiral que bajaban con tranquilidad y llevaban un agua totalmente potable. Lo que acaba de mencionar, efectivamente están ahí, lo vemos nosotros, pero lamentablemente lo estamos destruyendo. Las galerías filtrantes que existe acá en Nazca son grandes redes, grandes obras de ingeniería hidráulica que aprovechan perfectamente las llamadas aguas superficiales. Y todo esto se utilizaba no solamente para el consumo humano, sino también para la agricultura. Y ahí lo tenemos, está a un paso de Lima. Pero como nosotros no tenemos una cultura de conservación, y esa es una gran tecnología compatible, reconocido internacionalmente, en especial por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, nosotros, como repito, no tenemos una cultura de conservación y mantenimiento, ni difusión de esa tecnología que es de bajo costo y totalmente compatible con la naturaleza. Entonces, esto que hablamos de una muestra de la Galería Filtrante de Ica, pero todo esto es una red a nivel de todo el Perú. O sea, los ingenieros hidráulicos andinos conocían perfectamente cómo manejar el agua y cómo manejar los desastres naturales, especialmente como los huaicos. Ellos sabían perfectamente en qué lugar uno tenía que vivir y en qué lugar uno tenía que hacer agricultura. Y además, cómo aprovechar esos grandes fenómenos naturales que, entre comillas, para ellos en ese entonces aparentemente era destructor, pero sin embargo ellos aprendieron y manejaron
esa ventaja que tenían en ese entonces de esos grandes volúmenes de agua, podían podían francamente preparar y almacenar para épocas de sequía. Y eso hay vestigios de ello, ¿no? Bueno, yo soy después que me hablaba de esas cosas en los años 70, como soy curioso, me interesé y quise verificar tus afirmaciones y empecé a subir por la carretera central hacia Chosica, también por supuesto para la parte de Cieneguilla, y pude observar, comprobar, y ustedes amigos también lo pueden hacer, las habitaciones de los preincas e incas están en la falda de los cerros, ahí están los restos todavía allí. Nadie ha tenido la inteligencia de sobre esas bases seguir construyendo las habitaciones, no. La cultura de ignorancia europea que vino, pues abandonó esos lugares bien situados para colocarse en el valle. ¿Qué significaba? Primero que destruían el territorio, el terreno agrícola, y encima se colocaban por donde en algún momento va a pasar un huaico. Una cosa impresionante. Y lo que es peor, amigos, Leonardo, se está observando que la ignorancia y la avaricia es tal que sacan la tierra vegetal y la convierten en ladrillo, es decir, están destruyendo la riqueza más importante que tiene el Perú, dado que en la costa hay prácticamente desierto. La poca tierra agrícola la convierten en ladrillos. Es una cosa de locos, es una cosa que indigna y que insulta la inteligencia de los peruanos. Realmente es alarmante lo que usted ha mencionado. Es que nos falta educación, nos falta conocer ciencia, nos falta conocer las propiedades de los materiales, nos falta conocer justamente esa problemática que todo el mundo reclama, cómo generar alimentación para esta población que cada vez crece. Y justamente esos recursos como la tierra cada vez lo estamos eliminando. Entonces, como usted perfectamente ha mencionado, es prácticamente una ignorancia. Pero las universidades, los centros técnicos, especialmente las universidades, están llamados a que esto no ocurra. Entonces tenemos que hacer una cultura de educación ambiental y también difundir esas tecnologías que hagan que en lo posible en el futuro no se termine con esos recursos que finalmente vamos a estar añorando, no solamente añorando, sino lamentando después de que se haya terminado esos recursos naturales que tenemos a disposición. Pero yo quería aprovechar Antes que pases a otro tema, Leonardo, quiero dar algunos datos aquí. La producción, profesora Colin, nos está indicando la planificación, efectivamente, una planificación de supervivencia. Soy de La Libertad, he nacido en Salpo, allí también los restos arqueológicos están en la parte alta. Pero luego fui a Chimbote y paseé por el callejón de Huaylas y conocí la desgracia de Ranraírca, que bajó un huaico y borró a ese pueblo, prácticamente no dejó nada. Cuando los anteriores, los antepasados estaban en la loma de los cerros, ellos se bajaron, hasta el propio Yungay lo ponen en el camino de los huaicos que de todas maneras van a llegar en algún momento. Machu Picchu también está en una parte alta, Sacsayhuamán, etc. La pregunta es, ¿cómo es posible que nuestros líderes, los presidentes de la República, en lugar de estar... Bueno, digamos que es necesario que también converse con gente pues de Facebook, pero debería usar su poder mediático, dado que todo el mundo está tras él, para mostrar a los peruanos las civilizaciones preincas y la manera como nosotros tenemos que aprovechar ese conocimiento. No puede ser que estemos detrás de los extranjeros si los extranjeros, las potencias nos piden quinoa porque saben que es valioso, recién nos interesamos en la quinoa. Hay pues una necesidad que los políticos con mayor atracción mediática empiecen a cultivar, a enseñar a los jóvenes la importancia de las civilizaciones preincas. ¿Tú qué piensas, Leonardo? Completamente de acuerdo. Mire, nuestros antepasados manejaron todo. Solamente para muestra.
en campo de la metalurgia, ellos generaron una aleación de cobre con oro que hasta la fecha no lo podemos hacer como con la calidad que hicieron ellos. En cuanto a la agricultura, en cuanto a los alimentos y a las plantas, ellos han sido los ingenieros agrónomos de alta especialización, y eso lo hicieron a lo largo de todo el país. Por ejemplo, lo que acabamos de mencionar de la quinoa. La quinoa por hoy recién se ha revalorado gracias aquí hay que reconocer la política del presidente actual, que impulsó y ha difundido. Tal como eso, nosotros podemos difundir muchos de los alimentos que existen en el Perú para mejorar la calidad de vida, para mejorar la nutrición de la gente, de tantos niños, y a bajo costo. Entonces, el problema siempre está en que no hay especialistas, no sabemos difundir todos estos conocimientos, no hay una política de Estado bien definida ni planificada, como usted acaba de mencionar, sobre estas cosas que está a disposición, que está al alcance de todos. Si nosotros recordamos un ejemplo, a propósito que hemos estado comentando sobre el agua, mire, acá tenemos la ciudadela de Pachacamac. Ciertamente he visto que hay canales que venían del Lurín. Así y es. hay pozos allí que Exacto, nosotros hemos visitado los pozos con piedras, bien planificados, además elegantemente construidos, una estética impresionante, parece Sí. que eran ingenieros y artistas. Es una muestra de la arquitectura inca, pero es un gran... Ustedes se metieron allí, los incas, porque ahí antes era solamente de barro, Sí. y trajeron allí, pusieron una casa especialmente para traer a las chicas guapas de la región y ponerlos en una Warmi Wasi. No puede ser pues también que ustedes sean así, ¿ah? Se llevan a las mejores. El Palacio de las Ágidas. Pero eso es un gran modelo que existe, lo vemos. Cómo el agua superficial perfectamente queda aprovechado, y eso también se está destruyendo. Y como usted acaba de hacerme recordar los temas, los incas manejaron muy bien los materiales. ¿Qué abunda en esa zona de Pachacamac? Abunda bastante arena, bastante arcilla. Entonces ellos aprovecharon y hicieron adobes y adobones para hacer las construcciones. Pero con base de piedra, muy bonito, que Exactamente. parece parte de Machu Picchu. Claro, allí. es que las piedras tenían doble función. Además de soportar la carga de los muros, en la base, si usted se acerca y mira con detenimiento, hay bolones de piedra. ¿Y esos bolones de piedra para qué sirven? Son grandes disipadores sísmicos. Y ellos conocían perfectamente muy bien, y eso está demostrado Efectivamente. haciendo como un experimento. Tengamos una plana docente. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos conversando con Leonardo Alcaiguamán Acostupa, vicerrector académico de la URP, pero aquí está invitado por su amplio conocimiento de la cultura, la ingeniería, la civilización inca, y de paso también vamos a poner algo de Chimú. Bueno, Leonardo, en mi pueblo Salpo hay un cerro que se llama Ragash, que me dicen que en idioma chimú quiere decir ruinas de piedra, una cosa así. Pero efectivamente allí había un pequeño Machu Picchu en la punta del cerro más alto para ver el mar, el callejón de la Cordillera Blanca. Era una cosa hermosísima. Vinieron los que vinieron y establecieron primero su plaza de armas, su iglesia allí, pero debajo de ese tremendo cerro que está lleno de piedras, y bajaron las piedras de las habitaciones antiguas para servir de base de las casas de abajo. Y cuando vi eso, yo me quedaba espantado porque decía, madre mía, un terremoto y se nos viene todas esas piedras sobre nosotros y nos... Era un terror, tenía pesadillas al respecto. ¿Cómo es posible que esa planificación caótica de ponernos justamente en los lugares de riesgo cuando estábamos muy bien arriba dominando el mundo? ¿A qué crees tú que se debe esta situación? Me parece ¿Somos suicidas o qué? Me parece que esa es prácticamente la aculturación, porque la gente que viene de la sierra, como el caso mío y otros, vemos la costa, la construcción de la costa, y cuando regresamos a nuestro pueblo queremos
replicar lo que hemos visto en la costa. Y entonces ves, por ejemplo, en San Marcos, yendo a Ancash, la gente que ha venido acá a Lima y que tiene plata y ha regresado con plata, ha hecho edificios, casas con techo plano, cuando sabemos que esas zonas son donde llueve, debería tener techos inclinados. Pero eso influencia de lo que ha venido a la costa. Pero raramente se nota que, no es que no, yo diría puntualmente, ¿no? De que no hay planificación urbana, tanto de gobiernos regionales ni gobiernos locales. Entonces, como no hay planificación urbana, entonces la gente va construyendo según se le antoje. No tiene... Primero que invade. Exacto. Y además de eso, no conoce los riesgos que corre. Porque esas enseñanzas del pasado no se van a transmitiendo, no se van a transmitir llamemos nosotros a los herederos, sino eso se va perdiendo. Y entonces, cuando ya viene problemas, sucesos, desastres naturales, recién se nota y se analiza, oye, ¿y por qué en el pasado no se cayó esta edificación? No pasó nada de esto. Entonces, yo creo que los gobiernos locales, regionales, tienen que empezar a trabajar seriamente en el ordenamiento urbano. Y como el caso estamos mirando en Chosica, sabemos que las huellas de los huaicos están ahí presentes y sabemos que hay un tiempo histórico, de que ese fenómeno se va de todas maneras. Claro, en cierto periodo se va. Prácticamente cada 3 años estamos Exactamente, llorando de exactamente. Y eso lo conocemos y nadie dice nada y sigue avanzando las licencias, las construcciones, la autoconstrucción, y entonces el gobierno regional, local sigue autorizando, o sea, los está llevando a la muerte y eso no debe ser. Entonces yo creo que ahora es oportuno que tomemos medidas de seguridad, empecemos a trabajar realmente con sensibilidad social, porque vemos a tanta gente que está desesperado. Y nosotros ahora, ¿cómo mitigamos eso? Estamos mitigando con solidaridad de la persona, pero eso es transitorio. Y entonces aquí es un desafío no solamente para la ingeniería, sino es un desafío para toda la sociedad. Y los modelos del pasado están ahí. Por ejemplo, en el Cusco, yo como cusqueño cada vez que regreso me pongo cada vez más triste, me pongo hasta llorar ahí en ciertas zonas. Lo estamos destruyendo, los grandes monumentos arqueológicos que existen en el Cusco. Y todo eso es ciencia, arquitectura e ingeniería. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros, ni los ingenieros de la zona, no tienen cultura de la valía que tiene eso. Son inconscientes. Efectivamente, pero sin embargo, los ingenieros americanos sí vienen y estudian y hacen trabajos de investigación. Hace poco, por ejemplo, el ingeniero Kenneth Wright ha publicado la ingeniería civil de los incas, ha estado en el Cusco, en Machu Picchu, y ha escrito toda la obra completa. O sea que te ganaron, Leonardo. Bueno, realmente nos han ganado y ha escrito sobre Tipón, pero en forma integral, o sea, todo el proceso constructivo, todo el proceso de abastecimiento de agua. Y entonces toda la geología de la zona. Es una obra muy, muy interesante. Eso debe dar lugar a un curso de la Universidad de Ingeniería Andina, porque efectivamente tenemos que poner en valor ese conocimiento que está siendo un poco olvidado, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros en nuestra Facultad de Ingeniería Civil vamos a introducir un curso que se llamará Ingeniería Andina, donde se tiene que hablar sobre esos temas, porque son grandes modelos que están funcionando. A propósito, recuerdo, ahora que estamos hablando de Chimbote, en Chimbote hay canales destruidos, canales enterrados, pero como usted de la UNI recordará del gran sabio Mays estaba por allá y recuperó nada menos que 26 kilómetros de canales abiertos que servían para la agricultura de la zona. Y entonces nosotros últimamente, estos últimos años, hemos hecho pues inmensas inversiones para poder almacenar agua, por ejemplo, tinajones. Pero los incas todo eso manejaban con un costo súper baratísimo. Esto me hace recordar al arquitecto Williams. Me contaron, no fue directamente que lo escuché, pero él decía que un grupo de científicos alemanes financiados por la GTZ en los años 70
estudiaron, a pedido de los interesados, la manera de utilizar el agua que venía pues por Chiclayo, que bajaba, y hacer canales que optimice el uso del agua que venía, ¿no? Bajaba. Hicieron grandes estudios con las computadoras de la época, grandes cálculos, y trazaron en la topografía los canales. En el momento que fueron a hacer los canales, se encontraron que ya estaban allí, hechos por los pre-incas. O sea que, imagínate, tanto tiempo de progreso científico para llegar a lo mismo que antes, y nosotros ni siquiera los mirábamos. Entonces lo que hicieron es simplemente, como tú lo señalabas, desenterrar los canales y hacerles un poco de mantenimiento, y de esa manera se aprovechó. Dicho sea paso, en estos momentos hay un grupo de ingenieros que están financiados por la Toyota, que nuevamente están viendo cómo mejorar en Saña, me parece, en Chiclayo, cómo mejorar la utilización del agua, optimizar los recursos hidrogeológicos. Y claro, les recomiendo a ellos pues también averiguar cómo hacían los pre-incas, y de repente no van a tener que hacer grandes gastos de investigación. Efectivamente, esa tecnología está ahí. Y lo más importante, las investigaciones que se han hecho demuestran que, por ejemplo, hoy, con los canales que tenemos, hay una pérdida considerable de agua. Pero con los canales incas, esa pérdida no existía. Entonces, esa tecnología está ahí. Lo único que hay que hacer es mirarlo bien, estudiarlo, mirar los materiales, y entonces aprovechamos y todo resulta ser eficiente y a bajo costo. Por ejemplo, todo el sistema de drenaje en el Cusco está destruido. ¿Por qué cree usted que los grandes bloques de piedra en Sacsayhuamán se han caído? Simplemente porque todo el sistema de drenaje se ha malogrado, se ha destruido. Y entonces ahora, por socavación, esos grandes bloques se han caído. Y lo peor del caso, que hay investigadores que vienen y no dejan pasar. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos invitados junto con la UNI para mirar todo el sistema de drenaje, utilizando obviamente métodos no destructivos, para poder mirar cómo están las redes aún enterradas de drenaje en Sacsayhuamán. Va a participar, por ejemplo, la Universidad de Texas, la UNI y la Ricardo Palma. Pero estamos teniendo dificultades para tener levantamiento de información. Pero ahí están todos los saberes. Si usted se va a Ollantaytambo, toda la teoría de la ingeniería hidráulica y la mecánica de fluidos está ahí. Todas las redes, todo lo que nos enseña en mecánico está ahí. Por ejemplo, en el mismo Ollantaytambo se llama una zona Inca Mizana. Ahí está todo el sistema hidráulico de abastecimiento de agua, todo completo, desde la captación hasta la distribución en la zona, ¿no? Y entonces, todas esas tecnologías lo estudian los americanos, estudian ingenieros extranjeros, son modelos que ellos lo llevan, lo mejoran, y aún todavía nos retornan con alto costo. Entonces, y si usted no tiene mucho recurso para viajar al Cusco, que cae más caro, acá nomás en Lima, amigos, pueden ir a Pachacamac para ver cómo hacían los canales y los pozos bien hermosos allí. Claro, en algunos sitios no se puede ingresar porque somos tan irresponsables que hacemos grafitis, y entonces la directora del museo de Pachacamac está prohibido que se ingrese. Nosotros tuvimos la suerte de ser autorizados. Ahí pueden observar, pero también acá nomás en la Huaca Pucllana hay un lugar, un cuadro donde nos explica todos los canales que había en la época pre-inca, y por supuesto también en el Cerro San Cristóbal. Ahí hay una serie de fotos que nos indican más o menos cómo fue nuestro pasado, que aparentemente no era peor que el actual, digamos, ¿no? Ha habido, al contrario, un retroceso. Bueno, Leonardo, te agradezco mucho por esta interesante entrevista. Esperemos que vengas seguido a nuestro programa para explicarnos las bondades de la civilización pre-inca e inca. Muchas gracias, Modesto. En realidad, recordemos que los caminos del Inca, que es otra obra majestuosa, es mejor que los caminos de los romanos, está reconocido internacionalmente. El sistema hidráulico
lo lleva pues lejísimos a lo que tiene Mesopotamia como referencia. Entonces nosotros en el Perú tenemos toda una ciencia, ingeniería, y por qué no decir la mejor ingeniería de excelencia en el mundo. Y eso no lo decimos nosotros, sino lo reconocen los ingenieros y científicos del primer mundo. Y te felicito, Modesto, que siempre tú nos motivas, nos invitas para conversar de estos temas, que sí debe existir una política de Estado. Y ojalá algún día te escuche que aparezca o se cree el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El presidente que haga eso pasará a la historia, y los que no, simplemente serán olvidados. Bueno, sí, amigos, si ustedes están interesados en seguir un cursillo por lo menos sobre el tema de ingeniería andina para aprovechar mejor estos recursos, envíenme un mensaje electrónico a modestomontoya@gmail.com, modestomontoya@gmail.com, y podemos organizar un curso para realmente aprovechar al máximo el conocimiento de nuestros antepasados que han dado gloria a nuestra historia. Los visitantes, los extranjeros que vienen al Perú, vienen por conocer ese pasado y aprovecharlo en sus respectivos países. Amigos, un segundito más, permíteme, hay una invitación. Medio segundo ya. Hay un evento grande el 24 de junio en Washington, que se va a presentar la ingeniería Inca en el museo, de uno de los museos más grandes que tiene Washington, el Smithsonian. Así que quedan también muy bien, invitados. Extraordinario. Amigos, entonces con nosotros, gracias doctor Leonardo Alcaraz, y con nosotros Modesto. Hasta un próximo encuentro con la ciencia.